ahora que sabes que existe una fuerza, llegó el momento de que la ciencia te demuestre por qué tú eres parte de ella. La gran ilusión sólida. Hay algo que tocas cada día y que nunca ha existido de la manera en que crees. La mesa donde apoyas tu mano, el suelo que sostiene tu peso, el cuerpo que habitas, todo aquello que experimentas como denso, firme y real, oculta un secreto que la física descubrió hace más de un siglo y que sin embargo el mundo aún no ha terminado de asimilar. Lo que llamas materia sólida no es más que una densa ilusión de probabilidad. Comenzamos aquí, no con una metáfora ni con una promesa espiritual. Comenzamos con física, con datos, con experimentos que cambiaron para siempre la comprensión del universo. Durante siglos, la ciencia vivió cómodamente dentro del mundo que Isaac Newton ordenó con precisión matemática. En ese universo, las cosas existían por sí mismas, independientemente de todo lo demás. Si querías cambiar algo, tenías que aplicarle una fuerza física, calentarlo, golpearlo, moverlo. La realidad era objetiva, predecible y completamente ajena a quien la observaba. Dormías tranquilo por la noche porque sabías que cuando cerrabas los ojos, el universo seguía ahí, igual que lo habías dejado. Ese mundo murió a principios del siglo XX. Cuando los pioneros de la física cuántica comenzaron a adentrarse en el corazón de la materia, en ese territorio infinitesimalmente pequeño donde viven los electrones y los fotones, las cosas dejaron de comportarse según ninguna regla conocida. Niels Bohr y Werner Heisenberg, trabajando en Copenhague, descubrieron algo que sacudió los cimientos de todo lo que la ciencia creía saber. Los átomos no son pequeños sistemas solares en miniatura. Son algo mucho más extraño, nubes de probabilidad, pequeñas regiones de posibilidad flotando en un estado de potencialidad pura. Una partícula subatómica no está en un lugar. No tiene una velocidad definida. No existe como un objeto sólido y determinado. Existe como la superposición de todas las posibilidades que podría ser, simultáneamente, hasta que algo ocurre. Hasta que alguien la mira. Detente un momento en esa idea, porque aquí comienza el giro que cambia todo. En el nivel más fundamental de la realidad, lo que existe no es materia. Lo que existe es potencial, un campo de posibilidades suspendidas en el espacio, esperando. Y ese campo colapsa, se condensa, se vuelve real y localizado, únicamente cuando un observador consciente lo examina. La conciencia viva es, literalmente, lo que convierte la posibilidad en hecho. Es el resultado experimental de décadas de investigación en los laboratorios más rigurosos del mundo. El físico Anton Zeilinger y su equipo en Viena lo demostraron con moléculas enteras, no solo con partículas invisibles. Tomaron moléculas de fulereno, estructuras de 60 átomos de carbono con forma de pelota de fútbol, y las dispararon a través de una doble rendija. El resultado fue inequívoco. Cada molécula se comportó como una onda de probabilidad. No había colapsado en nada definitivo. No era aún completamente real. Existía en múltiples estados al mismo tiempo. Algo tan grande como una molécula, visible incluso para la tecnología moderna, se comportaba como pura potencialidad cuántica. No hay entonces dos libros de reglas, uno para el mundo pequeño y otro para el grande. Hay uno solo. Y ese libro dice que la realidad, en todos sus niveles, es maleable. Ahora extiende esta comprensión hasta el cuerpo que habitas. Tus células están compuestas de moléculas, tus moléculas están compuestas de átomos, y tus átomos están compuestos de partículas subatómicas que en este preciso momento existen como nubes de probabilidad en incesante vibración. El 99.9% de lo que llamas cuerpo es, en términos técnicos, espacio vacío atravesado por campos de energía. No hay nada verdaderamente sólido aquí. Solo hay información danzando a frecuencias que tus sentidos interpretan como firmeza. ¿Qué significa esto para ti? Significa que la solidez que percibes no es el punto de partida de la realidad. Es su punto de llegada, y lo que determina cómo llega, lo que colapsa la nube de posibilidades en una experiencia concreta,
es la atención consciente. El observador no es un espectador neutral del mundo. Es el mecanismo a través del cual el mundo se convierte en lo que es. Aquello en lo que enfocas tu atención, no simplemente lo ves, lo estás contribuyendo a crear. Esta es la diferencia entre la persona que camina por la vida asumiendo que la realidad le ocurre, y la persona que comprende que en el nivel más fundamental del universo, ella participa activamente en dar forma a lo que se manifiesta. No es arrogancia cósmica, es física verificada y replicada en laboratorios de todo el mundo. La ciencia clásica te enseñó que eres un observador pasivo en un universo que ya está terminado. La mecánica cuántica te dice algo completamente diferente. Te dice que el universo es democrático y participativo, una creación conjunta entre quien mira y lo que es mirado. Que nada existe como objeto independiente fuera de tu percepción. Que cuando entras en una habitación, cuando miras a las personas que amas, cuando contemplas el horizonte al atardecer, estás ejerciendo una influencia que apenas comenzamos a medir. La gran ilusión sólida no es una trampa de la que debas escapar. Es una invitación a comprender que tienes más poder sobre la textura de tu experiencia del que jamás te dijeron. Eras un espectador. Resulta que siempre fuiste un instrumento. En el próximo capítulo descubriremos algo todavía más asombroso, que dos partículas separadas por el ancho de una galaxia pueden afectarse mutuamente al instante, sin ninguna señal física conocida. Lo que la física llama entrelazamiento, la mística siempre llamó unidad. Y ahora la ciencia tiene la prueba. Descubriste que la materia no es sólida. Ahora descubrirás algo aún más perturbador, que tampoco está separada. El abrazo invisible. Imagina que tienes un gemelo. Desde el momento en que nacieron, ambos fueron separados y enviados a vivir a extremos opuestos del planeta. Uno en Tokio, el otro en Buenos Aires. Sin contacto, sin comunicación, sin ninguna señal viajando entre ellos. Y sin embargo, un martes por la tarde, mientras uno se cae esquiando en una montaña y se rompe la pierna derecha, el otro, a 16.000 kilómetros de distancia, siente exactamente el mismo dolor en el mismo hueso, en el mismo instante. Eso no es una metáfora, es una descripción de lo que la física cuántica ha demostrado que les ocurre a las partículas elementales de la materia. Y sus implicaciones van mucho más allá del laboratorio. El capítulo anterior destruyó una certeza fundamental, la solidez del mundo que tocamos. Hoy destruimos otra que quizás es aún más cara a nuestra experiencia cotidiana. La certeza de que estamos separados. La convicción de que tú estás aquí y el resto del universo está allá, y que entre ambos existe un espacio vacío que os mantiene apartados. La física tiene un nombre para el fenómeno que desmonta esa convicción. Lo llama entrelazamiento cuántico. Y tiene pruebas. Todo comenzó con una pregunta que parecía filosófica, pero que el físico irlandés John Bell convirtió en matemática en 1964. La pregunta era simple en su enunciado y devastadora en sus consecuencias. ¿Están las partículas realmente separadas entre sí? ¿O existe algún tipo de conexión invisible que la física convencional no podía explicar? Bell diseñó un teorema para responderla. Y en 1982, el físico francés Alain Aspect lo llevó al laboratorio en París. El experimento era elegante en su simplicidad. Tomas dos partículas que han estado en contacto, que han interactuado entre sí en algún momento de su historia. Luego las separas, las envías en direcciones opuestas. Y a continuación mides el estado de una de ellas. Lo que los físicos esperaban encontrar era independencia. Que lo que le ocurriera a una partícula no tuviera ningún efecto medible sobre la otra. Que la separación fuera real. Lo que encontraron fue imposible. En el instante en que medían el estado de una de las partículas, la otra cambiaba de estado también. Instantáneamente, no con un pequeño retardo que sugiriera el viaje de una señal a través del espacio. No con una fracción de segundo de diferencia que pudiera explicarse por alguna velocidad, por alta que fuera. En el mismo instante,
como si el espacio que las separaba no existiera, como si la distancia fuera, en el nivel más fundamental de la realidad, una ficción geométrica. Einstein, que había dedicado años a combatir esta posibilidad, la llamó despectivamente la acción fantasmagórica a distancia. Para él era una herejía, porque requería que la información viajara más rápido que la velocidad de la luz, violando su propia teoría de la relatividad. Prefirió creer que había alguna variable oculta que la ciencia aún no había encontrado, algo que explicara la correlación sin necesidad de abandonar la separación como principio sagrado. Los experimentos de Bell demostraron que no había tal variable oculta. La correlación era real, instantánea e irredundable. Y desde entonces, los físicos más conservadores del mundo han aceptado la no localidad como una característica básica, extraña e inevitable de la realidad subatómica. Pero espera, ¿solo la realidad subatómica? Eso fue lo que los físicos se dijeron durante décadas, como consuelo. El entrelazamiento es cosa de partículas diminutas. En el mundo de los átomos, las moléculas y los objetos que podemos ver y tocar, la separación sigue siendo real. El universo a nuestra escala sigue siendo newtoniano. Las cosas siguen estando aquí o allá. Entonces llegó Sai Ghosh, una joven estudiante de posgrado trabajando con el físico Tom Rosenbaum, y con un pequeño cristal del tamaño de una uña, echó ese consuelo por tierra. Usando átomos de holmio dentro de una estructura cristalina, Ghosh demostró que la no localidad cuántica existe también a la escala de objetos grandes, en un fragmento de materia que podías sostener en la palma de tu mano. Los átomos del cristal, separados entre sí en el espacio, respondían colectivamente como si fueran una sola entidad. Nunca antes la no localidad había quedado demostrada a una escala tan vasta y tangible. Y Anton Zeilinger en Viena fue más lejos aún. Entrelazó fotones bajo el lecho del río Danubio, separados por 600 metros de agua y roca, y demostró que mantenían una conexión no local perfecta. Luego entrelazó fotones a través de 144 kilómetros de espacio abierto entre dos islas del archipiélago canario. La distancia no importaba, la conexión permanecía intacta. Así que la frontera entre el mundo cuántico y el mundo de nuestra experiencia cotidiana, esa línea tranquilizadora que separaba lo extraño de lo familiar, no es tan firme como la ciencia quería creer. El físico Benny Rednick, en Israel, dio el paso teórico que unifica todo esto. Su trabajo matemático demostró que si toda la materia del universo interactúa con el campo de punto cero, ese océano de energía que sostiene el tejido de la realidad, entonces toda la materia está potencialmente entrelazada con toda la materia. No algunas partículas con algunas otras. Toda, a través de todo el cosmos. Las implicaciones de esto son tan grandes que conviene tomarse un momento para dejarlas entrar. Si toda la materia estuvo unida en un solo punto antes del Big Bang, y si el entrelazamiento nos dice que las partículas que alguna vez estuvieron en contacto permanecen conectadas para siempre sin importar la distancia, entonces la conclusión es tan simple como perturbadora. En un nivel fundamental, todo sigue tocándose. Todo sigue siendo lo mismo. La separación que experimentas cada mañana cuando te miras al espejo y te sientes un individuo aislado en un universo indiferente, esa separación es funcional para la supervivencia biológica, pero es ficticia a nivel energético. Lo que la física llama entrelazamiento cuántico, las tradiciones místicas de Oriente y Occidente lo han llamado durante milenios con un nombre más sencillo: unidad. Y durante siglos, cuando los contemplativos hablaban de esa unidad, la ciencia los miraba con condescendencia amable. Ahora la ciencia tiene las ecuaciones que lo respaldan. La separación es la ilusión más convincente y más cara del universo. Nos cuesta soledad, nos cuesta miedo, nos cuesta la sensación de que somos pequeños y que estamos solos en un cosmos vasto e indiferente. Y es falsa. No estás aquí mirando el mundo desde lejos. Eres parte de un tejido que se extiende sin interrupciones desde el interior de cada átomo de tu cuerpo hasta el borde más remoto del universo observable.
Lo que le ocurre a cualquier parte de ese tejido reverbera, de alguna manera, a través de todo él. El abrazo invisible no es una promesa espiritual. Es una propiedad documentada de la física. En el próximo capítulo descenderemos aún más profundo, hasta el lugar donde el espacio que parece vacío resulta estar lleno de más energía que toda la materia visible del universo combinada. El vacío, resultará, nunca estuvo vacío. Descubriste que las partículas separadas siguen conectadas. Ahora descubrirás qué es lo que las conecta. El mar invisible que llena todo lo que parece vacío. El mar debajo del mar. Hay un experimento mental que los físicos usan para sacudir a sus estudiantes. Imagina que puedes extraer toda la materia del universo. Todo. Las estrellas, los planetas, las galaxias, los átomos, los electrones, los quarks. Todo lo que tiene masa, todo lo que puedes medir, todo lo que existe como objeto. Lo retiras del espacio y lo que te queda es el vacío absoluto. La nada perfecta, el silencio total de la existencia. Ahora mides la energía de ese vacío. Y las ecuaciones se niegan a darte cero. Este es el descubrimiento que Paul Dirac, uno de los arquitectos de la teoría del campo cuántico, no pudo ignorar. El vacío no está vacío, nunca lo estuvo. Lo que llamamos espacio vacío es en realidad un océano de energía en fluctuación perpetua, tan denso e incesante que la mayoría de los físicos del siglo XX optaron por hacer algo desconcertante. Simplemente ignorarlo. Hoy vamos a dejar de ignorarlo, porque este océano invisible es, posiblemente, la clave de todo lo que esta serie explora. Cuando Werner Heisenberg formuló su principio de incertidumbre, estableció que en el nivel subatómico, la energía nunca puede ser completamente cero. Siempre hay un mínimo irreducible de actividad, incluso en las condiciones más extremas. Incluso a la temperatura de cero absoluto, el punto donde teóricamente toda la materia debería dejar de moverse, ese mínimo persiste. Se registra, se mide. Por eso los físicos lo llaman el campo de punto cero, porque existe incluso en el punto de temperatura donde nada debería existir. Lo que ocurre en ese campo es un tango de proporciones inimaginables. Las partículas cuánticas, en su intercambio constante de energía, generan lo que se conoce como partículas virtuales. Destellos de existencia que surgen de la nada, interactúan por un instante y vuelven a desaparecer. No son observables directamente, no tienen forma física estable. Pero su actividad colectiva genera una energía acumulada que va más allá de cualquier escala que nuestra intuición pueda manejar. Richard Feynman, Premio Nobel de Física y uno de los científicos más brillantes del siglo XX, calculó que la energía contenida en un solo metro cúbico de espacio vacío sería suficiente para hacer hervir todos los océanos del planeta Tierra. Un metro cúbico. El espacio que ocupa una pequeña nevera, lleno de una energía que excede todo lo que la humanidad ha producido en su historia. Y esto no es lo más asombroso. Lo más asombroso es que toda la materia del universo, cada partícula, cada átomo, cada molécula que compone tu cuerpo en este momento, está interactuando constantemente con ese campo. No de vez en cuando, no bajo ciertas condiciones especiales. Permanentemente, en cada fracción de segundo de tu existencia, cada partícula subatómica de tu ser está sumergida en ese océano de energía y bailando con él. El físico americano Al Puthoff pasó más de 30 años estudiando el campo de punto cero. Comenzó durante la crisis del petróleo de los años 70, buscando una fuente de energía alternativa de proporciones monumentales. Lo que encontró fue mucho más que una fuente de energía para cohetes. Demostró que la interacción constante de la materia subatómica con el campo de punto cero explicaba algo que la física había dado por sentado sin entender bien: la estabilidad del átomo de hidrógeno y, por extensión, la estabilidad de toda la materia. Sin ese campo como sustrato,
los átomos simplemente no podrían existir. La materia sólida que percibes como permanente y confiable depende de un océano de energía invisible para mantenerse coherente. Pero Puthoff fue más lejos. Propuso que ese campo constante podría ser también el mecanismo subyacente del entrelazamiento cuántico que exploramos en el capítulo anterior. Imagina dos pedazos de madera clavados en la arena de una playa, siendo golpeados por la misma gran ola. Si no supieras nada de la ola, podrías pensar que un pedazo de madera estaba afectando al otro. Si toda la materia está permanentemente en contacto con el mismo campo, entonces toda la materia está permanentemente en contacto entre sí. No a través de señales que viajan por el espacio, sino a través de un sustrato común que impregna el espacio entero. El matemático Benny Rednick, en Israel, confirmó esto con cálculo puro. Si dos ondas hipotéticas comenzaran a interactuar con el campo de punto cero, según sus ecuaciones, inevitablemente terminarían entrelazadas entre sí. Y si toda la materia del universo está interactuando con ese campo, la conclusión es inevitable. Toda la materia del universo está potencialmente entrelazada con toda la materia del universo. No algunas partículas con algunas otras bajo condiciones de laboratorio. Todo, con todo, en todo momento. Este es el mecanismo físico que explica algo que en la serie fue presentado como principio filosófico. Allí dijimos que existe un campo que conecta todo lo que existe, un sustrato invisible de información e intención que permea cada rincón del cosmos. Ahora la física le pone nombre y ecuaciones a ese campo. Lo llama campo de punto cero. Y no es metáfora, es física cuántica experimental. Hay algo más que Puthoff descubrió y que tiene implicaciones directas para tu vida. El campo de punto cero no solo conecta la materia, también puede ser ordenado. En estado natural, sus fluctuaciones son aleatorias, caóticas, sin dirección definida. Pero bajo ciertas condiciones, esas fluctuaciones pueden volverse coherentes, pueden alinearse, y cuando lo hacen, el campo se convierte en algo parecido a un láser de energía, capaz de atravesar la materia con una precisión y una potencia que en estado caótico sería imposible. Las investigaciones del físico Dean Radin sobre generadores de eventos aleatorios mostraron algo perturbador y fascinante. Cuando grupos de personas focalizan su atención en un mismo punto, los dispositivos diseñados para producir secuencias completamente aleatorias de unos y ceros comienzan a desviarse de la aleatoriedad. Producen más orden, como si la intención colectiva de esos observadores estuviera, literalmente, ordenando el campo de energía del espacio vacío a su alrededor. La intención no opera en un vacío pasivo. Opera en un mar vivo, responsivo e infinitamente energético. Esto transforma la pregunta que quizás llevas desde el inicio de esta serie. No es si la intención puede afectar la realidad. La física ya nos dice que sí puede, porque la realidad está compuesta de campos de energía que responden a la observación consciente. La verdadera pregunta es cómo aprendes a enviar una señal lo suficientemente coherente como para que ese mar la reciba con claridad. No eres un ser sólido moviéndose a través del espacio vacío. Eres una perturbación coherente en un océano de energía que no tiene fondo, que no tiene bordes y que nunca, en ningún punto del cosmos, está realmente vacío. El mar siempre estuvo debajo del mar que ves. En el próximo capítulo subiremos desde el océano subatómico hasta el cuerpo humano, para descubrir que tu biología no solo participa de este campo, sino que lo emite, lo registra y lo transmite con una precisión que la ciencia apenas comienza a comprender. Descubriste el océano de energía que llena el vacío. Ahora la pregunta más incómoda. ¿Puede un pensamiento, tu pensamiento, moverlo? El peso de un pensamiento. Hay una pregunta que la ciencia oficial tardó décadas en atreverse a formular en serio, porque la respuesta tenía consecuencias demasiado grandes para el orden establecido. La pregunta es esta: ¿puede un pensamiento humano afectar un objeto físico que no tiene ninguna conexión visible con quien piensa?
No estamos hablando de magia. No estamos hablando de fe ni de metáfora espiritual. Estamos hablando de datos, de estadísticas, de experimentos diseñados con la misma rigurosidad que se usa para probar medicamentos o explorar el espacio. Y los datos, cuando finalmente llegaron, resultaron difíciles de ignorar. Todo comienza en uno de los lugares menos esperados para una investigación de este tipo, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Princeton, una de las instituciones académicas más respetadas del mundo. Allí, Robert Young, que había sido decano de esa facultad durante años, y su colega la psicóloga Brenda Dunn, decidieron tomar una pregunta que la ciencia convencional evitaba y someterla al escrutinio más riguroso posible. Durante 25 años reunieron lo que se convertiría en uno de los conjuntos de datos más desconcertantes de la historia de la física experimental. El instrumento que usaban era aparentemente simple. Se llama generador de sucesos aleatorios. En esencia, es la versión electrónica de lanzar una moneda al aire millones de veces. El dispositivo produce secuencias de unos y ceros, de caras y cruces, gobernadas exclusivamente por el azar cuántico. Nada debería poder alterar esa aleatoriedad. Ni la temperatura, ni la humedad, ni ningún campo electromagnético conocido. El azar cuántico es, por definición, impenetrable a la influencia externa. O eso creíamos. El experimento era igualmente simple. Una persona se sentaba frente a la máquina. Se le pedía que intentara influir mentalmente para que produjera más unos que ceros, luego más ceros que unos, y finalmente que no intentara influir en nada. Solo el pensamiento, sin tocar nada. Sin emisión medible de ningún tipo entre el cuerpo del participante y el dispositivo. Después de más de 2,5 millones de pruebas, Jan y Dan llegaron a una conclusión que sacudió a la comunidad científica. La intención humana puede influir sobre estos dispositivos electrónicos en la dirección deseada, con una consistencia estadística que excede con creces lo que podría atribuirse al azar. Y esos resultados fueron duplicados de manera independiente por 68 investigadores en distintos laboratorios del mundo. 68 réplicas independientes. En ciencia, eso no es una curiosidad. Eso es un fenómeno real. Pero lo que descubrieron Jan y Dan no terminó ahí. Uno de los hallazgos más perturbadores de su trabajo fue lo que ocurría cuando las parejas participaban juntas en los experimentos. Cuando dos personas que se conocían entre sí, especialmente parejas con un vínculo emocional fuerte, enviaban la misma intención hacia la máquina, el efecto se multiplicaba. No se sumaba, se multiplicaba, 3,5 veces más poderoso que el efecto de un individuo solo. Y parejas con vínculos sentimentales profundos llegaban a generar hasta 6 veces más orden en el dispositivo que cualquier persona actuando en solitario. Algunas parejas incluso producían un patrón estadístico completamente único, que no se parecía a los efectos que generaban por separado. Como si dos mentes en sintonía se convirtieran en una tercera entidad con propiedades propias. Esto nos dice algo fundamental. La intención no es únicamente un fenómeno individual. Es un fenómeno de campo, y ese campo se fortalece cuando múltiples conciencias se alinean hacia el mismo objetivo. Roger Nelson, coordinador jefe del mismo laboratorio, llevó esta idea al mundo exterior. Diseñó generadores de sucesos aleatorios portátiles y los llevó a situaciones donde grandes grupos de personas concentraban su atención en el mismo punto. Rituales religiosos, conciertos de música, ceremonias de entrega de premios, festivales donde miles de personas sentían y pensaban al unísono. En la mayoría de estos contextos, los dispositivos comenzaban a desviarse de la aleatoriedad. Producían más orden, como si la coherencia mental de un grupo numeroso estuviera, de alguna manera, ordenando el campo energético del espacio circundante. El físico alemán Helmut Schmidt había ido aún más lejos décadas antes, con experimentos que muchos científicos todavía encuentran difíciles de procesar. Schmidt usaba fuentes radiactivas como base de sus generadores aleatorios y pedía a los participantes que intentaran influir en los resultados. Lo que encontró repetidamente
fue que la intención producía desviaciones estadísticamente significativas, incluso en datos que ya habían sido registrados, pero aún no habían sido observados por nadie. La intención parecía funcionar hacia atrás en el tiempo, pero ese territorio lo exploraremos en un capítulo futuro. Lo que importa ahora es la imagen que emerge de todo este cuerpo de evidencia. Un pensamiento no es una abstracción que ocurre en el interior de una caja sellada llamada cráneo. Un pensamiento es un evento físico, una perturbación real en el campo de energía que lo rodea todo. Cuando diriges tu atención hacia algo con suficiente concentración y propósito, no eres un espectador pasivo de la realidad. Eres un agente activo que imprime su huella en el tejido estadístico de lo que ocurre. William Braud, psicólogo y director del Instituto de Psicología Transpersonal en California, pasó años documentando el efecto de la intención sobre sistemas biológicos vivos. Sus experimentos demostraron que los pensamientos humanos pueden alterar la dirección en que nadan los peces, el movimiento de pequeños mamíferos como los jerbos, e incluso la velocidad de descomposición de células en un laboratorio. La intención no solo mueve máquinas, mueve la vida misma. Y aquí está la implicación que conviene sentarse a contemplar un momento. Si la intención puede imprimir orden estadístico en generadores de azar cuántico, puede alterar la trayectoria de peces y la vitalidad de células. Puede multiplicar su efecto cuando dos conciencias se sincronizan, y puede potencialmente operar independientemente de las secuencias temporales habituales. Entonces el pensamiento no es el producto pasivo de un cerebro encerrado. El pensamiento es una fuerza que opera en el mundo. No en sentido poético, en sentido literal. Medible, replicable, documentado. La pregunta que esto deja sobre la mesa no es filosófica. Es práctica. Si tus pensamientos tienen peso físico real, si tu intención deja una huella estadística en la materia que te rodea, entonces la pregunta es: ¿en qué estás pensando la mayor parte del tiempo? ¿Qué tipo de orden estás imprimiendo en el campo que te rodea, cada hora, cada día, sin saberlo? Porque llevas décadas haciendo este experimento, solo que nadie te dijo que estabas en el laboratorio. En el próximo capítulo descenderemos desde la física de los experimentos hasta el interior de tu propio cuerpo, y descubriremos que emites constantemente un lenguaje de luz que la biología apenas comienza a comprender. Eres literalmente un ser que brilla. Demostramos que el pensamiento puede mover máquinas. Ahora descubrirás que tu cuerpo, en este instante, está emitiendo luz, y que esa luz lo dice todo sobre quién eres. Somos luz. En este momento, mientras escuchas estas palabras, tu cuerpo está hablando. No con sonidos que puedan oírse, no con señales que puedan verse a simple vista. Está hablando en el único idioma que todos los seres vivos del planeta comparten desde hace miles de millones de años. Está hablando con luz. Y lo más extraordinario no es que lo haga. Lo más extraordinario es que nadie te lo había dicho. La historia de este descubrimiento comienza con un físico alemán llamado Fritz Albert Popp, que a mediados de los años 70 del siglo pasado estaba estudiando sustancias químicas cancerígenas con una pregunta muy concreta en la mente: ¿por qué algunas moléculas provocan cáncer y otras, casi idénticas en su estructura, no lo hacen? Lo que encontró en esa investigación inicial lo sacó de su camino original y lo llevó a uno completamente diferente, uno que cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo que significa estar vivo. Popp descubrió que las sustancias cancerígenas tenían en común una propiedad inusual: absorbían la luz ultravioleta y la reemitían a una frecuencia diferente. Lo llamativo era que esta capacidad de transformar luz parecía estar relacionada directamente con su capacidad de dañar el ADN. Eso lo llevó a preguntarse si el ADN mismo, dentro de cada célula viva, podría estar almacenando y emitiendo luz de alguna manera. Lo que encontró fue más de lo que esperaba. Con la ayuda de uno de sus estudiantes, construyó un fotomultiplicador, un instrumento de una sensibilidad casi inimaginable, capaz de detectar la luz proveniente de una vela encendida a varios kilómetros de distancia.
Con ese instrumento comenzó a medir lo que emitían los organismos vivos, plantas, animales, seres humanos, y lo que registraron sus equipos fue inequívoco. Todos los seres vivos emiten un flujo constante y estable de fotones, minúsculas partículas de luz saliendo continuamente de cada organismo, fotón a fotón, en una corriente silenciosa e ininterrumpida. Pop los llamó biofotones y dedicó más de 30 años a demostrar que esa tenue radiación no era un residuo metabólico sin importancia. Era, según él, la verdadera fuerza impulsora que organiza y coordina todos los procesos celulares del cuerpo. Piensa por un momento en el problema que esto resuelve. Tu cuerpo tiene aproximadamente 37 billones de células. En cada instante esas células están ejecutando miles de procesos simultáneos. Producción de proteínas, división celular, respuesta inmune, síntesis de neurotransmisores, regulación hormonal. Todo ocurriendo al mismo tiempo en distintas partes del cuerpo con una coordinación que ningún sistema de ingeniería humana ha podido replicar. La pregunta que la biología no había podido responder bien era: ¿cómo se comunican todas esas células entre sí con suficiente velocidad como para mantener esa coordinación perfecta? La bioquímica clásica respondía que a través de moléculas mensajeras viajando por el torrente sanguíneo. Pero ese mecanismo es demasiado lento para explicar la velocidad y la precisión que se observa. Pop propuso algo diferente. La comunicación primaria en un organismo vivo no es química, es luminosa. Las ondas de luz viajan prácticamente a la velocidad de la luz. Pueden transmitir información de un extremo al otro del cuerpo en una fracción de segundo, y pueden cargar un código de información de una complejidad infinita. El ADN, según Pop, actúa como una antena dentro del núcleo de cada célula, almacenando luz y emitiéndola en respuesta a las necesidades del organismo. Como un diapasón maestro que vibra a una frecuencia y activa en cascada todas las demás moléculas del cuerpo que están sintonizadas a esa frecuencia. Pero lo que Pop descubrió a continuación fue todavía más sorprendente. La luz que emiten los organismos vivos no es luz ordinaria. La luz ordinaria, como la de una bombilla, está formada por fotones que vibran en fases distintas, en muchas frecuencias y direcciones, interfiriéndose entre sí y cancelándose mutuamente. Eso la hace relativamente débil. La luz de un láser, en cambio, está formada por fotones que vibran en perfecta sincronía, todos en la misma fase, todos en la misma dirección. Esa coherencia la hace millones de veces más potente que la luz incoherente de la misma intensidad. Los biofotones de los organismos vivos, descubrió Pop, son altamente coherentes. Se comportan como luz láser biológica. Actúan como una única frecuencia superpoderosa, con todos los fotones resonando en armonía, como una banda musical donde cada músico sigue la misma partitura con precisión perfecta. El biofísico alemán Herbert Frohlich había predicho teóricamente que algo así era posible en sistemas biológicos complejos, pero no había instrumentos lo suficientemente sensibles para comprobarlo. Los fotomultiplicadores de Pop fueron los primeros capaces de registrarlo. Esta coherencia es, según Pop, la firma de la salud. Un organismo sano emite biofotones coherentes, organizados, en una corriente estable y armoniosa. Un organismo enfermo pierde esa coherencia. Sus biofotones se vuelven caóticos, irregulares, desincronizados. Pop lo observó con pacientes de cáncer. En comparación con personas sanas, sus emisiones de luz eran significativamente menores y mucho menos coherentes. Era como si su luz se estuviera apagando desde adentro. Y la luz no solo habla del estado interno del organismo, también habla con el mundo exterior. Pop observó algo fascinante al estudiar a las pulgas de agua, esos pequeños crustáceos llamados Daphnia. Las pulgas hembra no solo emitían luz, absorbían activamente la luz emitida por otras pulgas y devolvían patrones de interferencia, como si tomaran la señal recibida y la actualizaran con información propia antes de reenviarla. Pop concluyó que ese mecanismo era posiblemente lo que les permitía mantenerse unidas en enjambre,
coordinando sus movimientos a través de una red de comunicación luminosa invisible. No hay liderazgo central. No hay señales químicas suficientemente rápidas. Hay luz coherente, fluyendo entre organismos, sincronizándolos. Luego Pop estudió organismos más simples, como las dinoflageladas, algas unicelulares que producen la fosforescencia que a veces se ve en el mar por la noche. Descubrió que la luz de cada organismo estaba coordinada con la de sus vecinos. El colectivo se sincronizaba lumínicamente, como si hubiera una conversación silenciosa ocurriendo en tiempo real a través del campo de luz. Ahora viene el concepto que este episodio quiere dejarte, el que Einstein formuló y que la física cuántica confirma desde el ángulo más inesperado. Para un fotón, el tiempo no existe. Un fotón viaja a la velocidad de la luz. Y a la velocidad de la luz, según la relatividad especial de Einstein, el tiempo se detiene completamente para el objeto que viaja. Desde la perspectiva de un fotón, el instante en que es emitido y el instante en que es absorbido son el mismo instante, sin importar la distancia que recorra entre ambos. Un fotón que sale del Sol y llega a tu ojo 8 minutos después, desde su propia perspectiva, no ha viajado ningún tiempo. El origen y el destino son simultáneos. Tu cuerpo emite biofotones en este momento, y cada uno de esos fotones existe fuera del tiempo lineal que rige tu experiencia cotidiana. Una parte de ti, la parte que es pura luz, habita en una dimensión donde el antes y el después no tienen el mismo significado que tienen para tu mente. Esto no es poesía, es física relativista aplicada a tu biología. La imagen de ti mismo que probablemente cargues desde la infancia es la de un cuerpo sólido, delimitado por tu piel, compuesto de química y circuitos eléctricos. Esa imagen es funcional para moverse por el mundo cotidiano, pero es incompleta. Eres también un sistema de comunicación lumínica de una sofisticación que supera cualquier tecnología que la humanidad haya desarrollado. Tu ADN es una antena. Tu coherencia interna es tu salud. Tu luz es tu idioma. Y ese idioma, como veremos en los próximos capítulos, puede ser recibido, afectado e influenciado por la intención de otros. Porque la luz de un ser vivo no se detiene en su piel. Se extiende hacia el campo, y el campo escucha. En el próximo capítulo exploraremos cómo el corazón humano genera el campo electromagnético más potente del cuerpo, y cómo ese campo lleva grabadas las emociones que sientes, transmitiendo tu estado interior al mundo mucho más lejos de lo que imaginas. Tu cuerpo emite luz. Ahora descubrirás que también emite un campo que puede ser medido, sentido y recibido por quienes te rodean, mucho antes de que abras la boca. El corazón que transmite. Hay un órgano en tu cuerpo que la ciencia moderna tardó demasiado en tomarse en serio. No como bomba de sangre, esa función la conocía bien. Lo que tardó en comprender es su otra función, la más antigua, la que culturas de todo el mundo han intuido durante milenios. El corazón no es solo un motor, es un transmisor. Genera el campo electromagnético más potente del cuerpo humano, unas 5000 veces más intenso que el que produce el cerebro. Y ese campo no se detiene en tu piel. Se extiende hacia afuera, en todas direcciones, y puede ser detectado y medido a varios metros de distancia con los instrumentos adecuados. En este momento, mientras escuchas estas palabras, tu corazón está emitiendo una señal que está atravesando el aire que te rodea, llegando a las personas que tienes cerca, tocando el entorno con información que ninguno de ustedes puede percibir conscientemente, pero que sus sistemas biológicos están registrando. Esto no es metáfora, es medición. El Dr. Gary Schwartz, de la Universidad de Arizona, dedicó años a estudiar lo que ocurre cuando los seres humanos dirigen su atención con intención hacia otros. Lo que encontró redefinió su comprensión de lo que significa pensar, sentir y conectar. Construyó una habitación con paredes de cobre conectadas a electroencefalógrafos de una sensibilidad extraordinaria,
capaces de detectar señales de hasta 1/1000ª de voltio. Y documentó algo que sus colegas encontraron difícil de aceptar. La intención curativa se manifiesta simultáneamente como energía eléctrica y como energía magnética. Es visible, medible, registrable. Los curanderos que participaron en sus experimentos mostraban grandes fluctuaciones en las pulsaciones magnéticas que emanaban de sus manos en el momento exacto en que enviaban su energía. Y el efecto era significativamente mayor en los maestros más experimentados, lo que sugería que la intención, como cualquier otra habilidad humana, puede ser entrenada y refinada. Pero la parte más reveladora de sus investigaciones no fue lo que encontró en las manos de los curanderos. Fue lo que encontró en los cuerpos de quienes lo recibían. Schwartz diseñó experimentos donde un emisor, en una habitación aislada, dirigía su atención amorosa hacia un receptor en otra habitación. Sin contacto físico, sin palabras, sin ninguna señal convencional viajando entre ellos. Y lo que registraron los instrumentos en el cuerpo del receptor resultó ser perturbador en el mejor sentido de la palabra. Cuando el emisor comenzaba a enviar su intención, el sistema nervioso del receptor comenzaba a responder. La conductancia de la piel cambiaba. El flujo sanguíneo se modificaba. La respiración variaba de una manera específica y reconocible. El receptor contenía el aliento brevemente, como si estuviese escuchando algo que no podía oír con los oídos, antes de soltar una larga exhalación de alivio. Y las ondas cerebrales del receptor comenzaban a sincronizarse con las del emisor. Este fenómeno tiene un nombre en física. Se llama sincronización o entrainment, y fue descrito por primera vez en 1665 por el matemático holandés Christian Huygens, quien observó que los péndulos de dos de sus relojes, colocados en la misma pared, terminaban siempre oscilando al unísono, independientemente de cómo los iniciara. Pequeños intercambios de energía entre sistemas oscilantes fuera de fase los llevan inevitablemente hacia la sincronía. La naturaleza prefiere el orden a la discordancia. Y lo que Schwartz estaba observando en sus laboratorios era el equivalente biológico de ese fenómeno. Dos sistemas nerviosos, separados en el espacio, sincronizando sus ritmos a través de un campo que no necesitaba cables ni palabras para operar. Los investigadores de la Universidad de Edimburgo observaron el mismo efecto al estudiar las ondas cerebrales de parejas unidas por vínculos emocionales. Cuando los miembros de una pareja eran colocados en habitaciones separadas, sin comunicación, sus ondas cerebrales mostraban un aumento en la sincronía. Y algo más. El efecto era mayor entre personas con un vínculo emocional real. Los extraños mostraban algo de sincronía. Las parejas sentimentales, los amigos cercanos, los padres e hijos mostraban notablemente más. El amor, o para ser más precisos, la historia de conexión emocional profunda entre dos personas, parece amplificar la capacidad de sus sistemas nerviosos para resonar entre sí. Esto conduce al descubrimiento más transformador de este capítulo. El Instituto Cormat, en California, lleva décadas midiendo con precisión lo que ocurre en el corazón humano durante distintos estados emocionales. Lo que encontraron es tan concreto que resulta difícil de ignorar. Cuando una persona habita un estado genuino de aprecio, de gratitud, de amor o de compasión, el corazón genera una onda sinusoidal perfecta. Los latidos se vuelven rítmicamente regulares, con una variabilidad ordenada y armoniosa. Los investigadores llaman a esto coherencia cardíaca. Y en ese estado, algo extraordinario ocurre. El corazón arrastra al cerebro. Las ondas cerebrales comienzan a sincronizarse con el ritmo cardíaco. El sistema nervioso autónomo entra en un estado de funcionamiento óptimo. El sistema inmunológico se fortalece. La claridad mental aumenta. El cuerpo entero, desde la última célula hasta el primer pensamiento, opera con una eficiencia que no se alcanza en ningún otro estado emocional. Por el contrario, cuando una persona experimenta miedo, ira o ansiedad, el patrón cardíaco se vuelve caótico. La onda sinusoidal se fragmenta, los ritmos se desincronizan. El campo electromagnético del corazón se vuelve irregular y desordenado. Y ese desorden se transmite hacia afuera,
al entorno, con la misma potencia con que antes transmitía la coherencia. Lo que sientes no es un asunto privado. Es una emisión. Tu estado emocional no ocurre solo dentro de ti. Ocurre en el campo que te rodea y que alcanza a todos los que comparten tu espacio. Cuando entras en una habitación después de una discusión intensa, o cuando alguien te saluda con una calidez que sientes antes de que hable, no estás leyendo señales sociales sutiles solamente. Estás recibiendo información electromagnética que tu sistema nervioso procesa antes de que tu mente consciente tenga tiempo de formular una opinión. El Dr. Schwartz reflexionó alguna vez sobre esta realidad mirando desde el balcón de un hotel, contemplando los cientos de ventanas iluminadas de una ciudad nocturna. Cada persona detrás de cada ventana estaba emitiendo biofotones, viajando a la velocidad de la luz hacia todos los puntos del espacio. 2 segundos después de ser emitidos, cada uno de esos fotones había recorrido 600.000 kilómetros. La luz de una persona no se detiene en sus muros. Se extiende como la luz de una estrella, y como la luz de una estrella, contiene información, contiene historia, contiene intención. Una estrella que muere sigue enviando su luz durante millones de años. La información de lo que fue continúa viajando por el cosmos mucho después de que el origen haya dejado de existir. Tus pensamientos, tus estados emocionales, tus intenciones, funcionan de manera análoga. No son eventos privados que terminan en el borde de tu piel. Son transmisiones que se extienden hacia el campo y que pueden ser recibidas, registradas y respondidas por otros sistemas biológicos sintonizados a frecuencias compatibles. Esto cambia algo fundamental en la manera de entenderte a ti mismo y de entender tu relación con los demás. El amor no es solo un estado interior. Es una frecuencia que emites y que transforma el campo que compartes con quienes te rodean. La compasión no es solo una virtud. Es una forma de coherencia electromagnética que ordena el entorno con la misma precisión con que un láser ordena la luz. Eres, en el sentido más literal y medible de la palabra, lo que sientes. Tu corazón transmite tu estado emocional al campo. Ahora descubrirás que no solo los humanos escuchan esa transmisión. Todo lo que vive, escucha. El grito de las plantas. Existe una pregunta que la ciencia ha preferido ignorar durante siglos, porque su respuesta lo cambia absolutamente todo. ¿Qué pasaría si la conciencia no fuera un privilegio exclusivo de los seres que tienen cerebro? ¿Qué pasaría si la vida, en todas sus formas, percibiera, sintiera y respondiera al mundo que la rodea, de maneras que todavía no sabemos nombrar del todo? Esta pregunta no nació en un templo ni en un libro de filosofía. Nació en un laboratorio, en la madrugada de un día ordinario, cuando un hombre conectó un polígrafo a una planta y cambió para siempre lo que creíamos saber sobre los límites de la percepción. Cleve Backster era uno de los expertos en detección de mentiras más respetados de los Estados Unidos. Trabajaba para la CIA y pasaba sus días midiendo las reacciones involuntarias del cuerpo humano ante el estrés. Una noche de enero de 1966, por pura curiosidad, decidió conectar los electrodos de su polígrafo a las hojas de una drácena que tenía en su oficina. Quería ver si el agua subiendo por la planta generaba algún tipo de señal medible. Lo que vio lo dejó paralizado. La planta no mostró la respuesta lenta y descendente que esperaba. Mostró exactamente el patrón que aparece en el polígrafo de un ser humano cuando experimenta emoción. Una curva viva, inesperada, perturbadoramente familiar. Baxter pensó que debía estar cometiendo un error, así que decidió ir más lejos. Pensó en quemar una de las hojas de la planta con un fósforo, y en el instante exacto en que ese pensamiento cruzó su mente, sin que hubiera movimiento alguno, sin que su cuerpo se hubiera acercado a la planta, el polígrafo dio un salto dramático y registró una reacción de alarma. La planta había respondido a su intención. Lo que vino después fue una serie de experimentos que Baxter documentó durante años y que la comunidad científica recibió con escepticismo, con burla
y en algunos casos con un silencio que decía más que cualquier argumento. Pero los datos estaban ahí. Las plantas reaccionaban a la muerte de otros organismos vivos en su entorno. Las plantas respondían a la angustia de su cuidador habitual, aunque ese cuidador estuviera en otra habitación. Las plantas mostraban algo que Baxter llamó percepción primaria, una capacidad de sentir que no requería sistema nervioso, ni neuronas, ni ninguna de las estructuras que la biología tradicional asocia con la conciencia. Y aquí el universo nos entrega una pista enorme que casi siempre pasamos por alto. La conciencia tal como la conocemos, esa experiencia de ser, de percibir, de responder al entorno, podría no ser el producto exclusivo de un cerebro complejo. Podría ser una propiedad fundamental de la vida misma. Una propiedad que el cerebro humano simplemente amplifica y hace más elaborada, pero que existe, en formas más simples y silenciosas, en todo organismo que respira, que crece, que interactúa con el mundo. Los experimentos documentados por Lynn Coward en su investigación sobre el campo van más allá de las plantas. Las bacterias, esas formas de vida que consideramos casi mecánicas, responden a la intención dirigida hacia ellas. Células en laboratorio alteran su comportamiento cuando una mente humana focalizada les envía una intención específica. Organismos unicelulares sin sistema nervioso alguno muestran patrones de respuesta que no tienen explicación dentro del paradigma convencional. Lo que estos datos están señalando, con una persistencia que se vuelve difícil de ignorar, es que existe una red de comunicación silenciosa que atraviesa la biosfera entera. Una red que no usa las frecuencias que conocemos. Una red que no tiene antenas visibles ni cables medibles, pero que conecta, en tiempo real, a organismos que nunca se han tocado y que nunca se tocarán. Y si eso es verdad, entonces el mundo que pisas cada mañana es infinitamente más animado de lo que te enseñaron. El árbol que está frente a tu ventana no es decorado. El pasto que caminas descalzo un día de verano no es fondo. Cada organismo vivo a tu alrededor es un nodo de una red de percepción que se extiende mucho más allá de lo que tus ojos pueden seguir. Baxter pasó el resto de su vida defendiendo sus datos frente a un sistema científico que no estaba preparado para recibirlos. No importa, los datos no necesitan permiso para existir. Y tú tampoco necesitas el permiso de ningún paradigma para empezar a relacionarte con el mundo vivo que te rodea como si estuviera, en algún nivel profundo y real, escuchándote. Porque tal vez lo está. Y si una célula sin cerebro puede recibir una intención humana y responder a ella, entonces la pregunta que debemos hacernos ya no es si el mundo está vivo. La pregunta es ¿qué le estamos diciendo? Hemos recorrido los cimientos, desde la danza de los biofotones hasta el entrelazamiento que desafía el tiempo y el espacio. La ciencia nos ha confirmado lo que el corazón siempre supo. No eres un observador pasivo en un universo inerte. Eres un arquitecto cuántico operando en un océano de infinitas posibilidades. Pero aquí es donde la teoría debe dar paso a la maestría. Hasta ahora hemos entendido por qué el campo de la intención existe. Hemos visto las pruebas de que tu mente puede tocar la materia. Sin embargo, hay una pregunta que suele quedar suspendida en el aire, separando a los que solo saben de los que realmente manifiestan. ¿Por qué, si tenemos este poder, a veces el campo parece no responder? ¿Cuál es el código exacto que sintoniza tu biología con la intención universal para que el milagro deje de ser un accidente y se convierta en una metodología? Ese es el umbral que cruzaremos en nuestra próxima entrega. En la segunda parte de esta serie, bajaremos la ciencia al cuerpo. Analizaremos la mecánica de la coherencia y cómo evitar los errores biológicos que bloquean tu señal. Si creías que lo que hemos visto hasta ahora era revelador, prepárate, porque vamos a aprender a manejar la herramienta más poderosa del cosmos, tu propia sintonía. Para que esta sabiduría no se quede solo en tu intelecto, sino que se convierta en tu nueva realidad,
te invito a dar 2 pasos fundamentales hoy. Primero, únete a esta comunidad de buscadores conscientes. Suscríbete y activa la campana. Este es el espacio donde la mística y la ciencia se encuentran para tu evolución. Segundo, si sientes el llamado de profundizar en las fuentes originales que han inspirado esta serie, he dejado para ti en la descripción los enlaces directos a 2 pilares de la transformación moderna: el poder de la intención de Wayne Dyer y el experimento de la intención de Lynn Engetaggard. Adquirirlos a través de estos enlaces es una forma directa de apoyar la creación de este contenido y, sobre todo, de invertir en la expansión de tu propia consciencia. Mantén tu frecuencia alta. Nos vemos en la segunda parte, donde la ciencia se vuelve finalmente tu poder personal.